Bueno, bienvenidos pues a la segunda clase de Filosofía del Arte. Yo les había dicho en la primera clase que me mandaran todas las preguntas que tuvieran durante esta semana, que me las mandaran pues antes de esta clase para poder incluirlas en lo que vamos a ver. Pues bueno, basado en eso pues tuve en cuenta las preguntas que ustedes me mandaron, los comentarios que ustedes me hicieron, para pues incluirlo en esta clase y tratar de responderles las preguntas pues teniendo en cuenta lo que vamos a ver. Bueno, ya entrando ahora sí en el tema de la clase, no sé si se dan cuenta, no sé si alcanzan a escuchar todos, pero en el fondo está sonando, hay música sonando, es música pues de Beethoven. Y en la pantalla están viendo una imagen de Rafael, una pintura renacentista. Y un poco con esto les estoy mandando un mensaje subliminal sobre lo que va a ser la clase de hoy. En el sentido de que tenemos atrás música y al frente tenemos imagen. Ahorita no se entiende muy bien lo que les estoy diciendo, pero a lo que voy con todo esto es que en la clase de hoy, que vamos a estar hablando sobre el texto de Nietzsche del nacimiento de la tragedia, mi objetivo es que entiendan principalmente tres cosas. Con que entiendan esas tres cosas estoy tranquilo. Y es qué es lo apolíneo, qué es lo dionisíaco y cómo la tragedia surge cuando hay un puente que enlaza esos dos instintos. Mientras ustedes entiendan eso en la clase de hoy, me daré por bien servido y creo que habré cumplido al menos el objetivo en lo que a temas se refiere. Teniendo eso en cuenta, vuelvo otra vez a lo que están viendo y están escuchando para empezar a explicarles qué es lo apolíneo, qué es lo dionisíaco. Entonces pues hay que empezar explicando que Nietzsche nos explica algo muy chévere en el nacimiento de la tragedia, y es que los griegos en su mundo de dioses nos daban una explicación sobre su forma, o sea, nos metían mensajes ocultos sobre su forma de ver el mundo, y en este caso específico sobre su forma de ver el arte. Dionisio y Apolo, Apolo, el dios de lo resplandeciente, de la luz, la divinidad de la luz, la divinidad del sueño, de la bella apariencia, y el otro, Dionisio, el dios de la embriaguez, el dios de la música, de la danza, ¿sí? Ellos juntos, o ellos más bien, primero cada uno aparte, representan dos formas diferentes de hacer arte. Uno nos muestra la imagen pictórica, uno es el dios de la imagen pictórica, Apolo, el de la bella apariencia, y el otro es el dios de la música, ¿sí? Dionisio, la música que está sonando en el fondo. Y la tercera forma de hacer arte es precisamente cuando esos dos se juntan. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo en el fondo los griegos con eso? Vamos a empezar con lo apolíneo. Lo apolíneo y lo dionisíaco son instintos. ¿Qué quiere decir instintos? Son tendencias hacia algo. Que en este caso del arte son tendencias humanas hacia algo, pero esos instintos no son propiamente humanos, esos instintos brotan de la naturaleza misma. En ese sentido, cuando hablamos de lo dionisíaco y lo apolíneo, estamos hablando de formas en que Nietzsche ve la naturaleza, ¿sí? Son formas en las que Nietzsche entiende el ser de la naturaleza. Porque lo apolíneo y lo dionisíaco brotan de la naturaleza sin mediación del artista humano, ¿sí? Es la naturaleza misma la que tiene ese impulso hacia la bella apariencia o hacia ese estado de la embriaguez cuyas características pues ya iremos viendo. Pero bueno,
ahora sí, entremos en lo apolíneo. Les había dicho que yo quería empezar por lo apolíneo. Y ¿qué es lo propio del apolinio? Ya les dije, Apolo es el dios de la bella apariencia, del mundo de los sueños, de la luz, que generalmente está relacionado con el arte de la escultura y el arte pictórico, el arte de las imágenes. Quiero que, para entender un poco la importancia de este mundo apolíneo, vean esta imagen. Esta imagen es una imagen de Rafael, se llama La Transfiguración, y quiero que vean que la imagen parece que está dividida. Hay dos mundos diferentes. Y sobre todo el mundo de abajo es el que me interesa en este momento. En este mundo de abajo tenemos que es un mundo más oscuro, es un mundo donde hay sufrimiento. Uno puede ver en las caras de las personas, hay desesperación. La pintura está contando una parte de uno de los evangelios de San Juan, ¿sí? Acá se está elevando a Jesús y este niño que vemos acá está poseído, supuestamente, pero más allá de la historia detrás de la pintura, lo que quiero que vean es que este mundo de abajo es un mundo de sufrimiento. ¿Y qué es lo que pasa después? Hay un mundo diferente, ¿sí? Un mundo de arriba, en el que parece que se levanta algo diferente, una bella apariencia que se levanta de ese mundo de abajo, que es un mundo de sufrimiento. Es exactamente igual lo que pasa con Apolo, ¿sí? ¿Qué pasa con Apolo? Entonces, el mundo de Apolo es un mundo de apariencias, ¿sí? En el instinto apolíneo lo que tenemos es un mundo que es nuestro mundo, que es un mundo de sufrimiento, ¿sí? En Nietzsche siempre la vida va a estar relacionada con ese sufrimiento, con contradicciones, con dolor, ¿sí? Para combatir ese dolor, para sobreponerse a ese dolor, es necesario para el hombre crear la apariencia, ¿sí? La bella apariencia. Ahí es donde surge Apolo. Apolo es el dios de los sueños, que crea una apariencia bella desde ese mundo, ¿sí? Y ese mundo apolíneo va a tener varias características además de la belleza, y una característica que va a ser bien importante para nosotros es que de ese mundo de imágenes van a surgir los individuos. Va a surgir una cosa que Nietzsche llama el principio de individuación. ¿Qué es ese principio de individuación? Voy a seguir repitiéndolo. Apolo es el dios de la bella apariencia, ¿sí? Apolo es el dios resplandeciente, pero ese dios resplandeciente tiene que tener límites, ¿sí? Hay límites que ese dios no puede pasar, ¿sí? Ese dios no puede permitirse a sí mismo entrar en el caos, ¿sí? Irse más allá de lo bello que crea. Por eso ese mundo apolíneo está lleno de límites, de limitaciones, y en ese sentido puede crear sujetos. El sujeto entonces entra a ser una delimitación, ¿sí? Dentro de un mundo absolutamente caótico. Nietzsche nos trae una imagen que es muy chévere, y es la de una balsa en la mitad de un océano absolutamente picado, ¿sí? Está delimitado, y ahí, así se crea el sujeto, ¿sí? ¿Sí se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Así se crea el sujeto, en esa delimitación, ¿sí? Creando unos límites con respecto al mar, ¿sí? Limitando claramente hasta dónde llega el sujeto, que ese sujeto, solo dentro del mundo apolíneo, yo puedo decir yo, ¿sí? No es propio del mundo que yo pueda decir yo, ¿sí? En ese sentido, lo apolíneo va a aparecer como una apariencia, tratando de superar o de dejar, de contraponerse a ese mundo inferior, que es un mundo de sufrimiento, de dolor, y tremendamente doloroso. Nietzsche, para hacerles esto más claro, Nietzsche cuenta una historia, y es la del consejero de Dionisios, Sileno, el dios de los bosques. Nos cuenta la historia de un rey que va, lo busca, lo encuentra, y cuando lo atrapa le pregunta: quiero que usted me diga en su sabiduría qué es lo mejor para los hombres. Y Sileno le dice: lo mejor para los hombres es no ser, pero como ustedes ya no pueden ser no ser, lo mejor para los hombres es
morir pronto. Y esto está relacionado precisamente con esa imagen que tiene Nietzsche del mundo. Es un mundo de sufrimiento, es un mundo de dolor, ¿sí? Los griegos, nos va a decir Nietzsche, y es lo que también cree Nietzsche profundamente, entienden que la vida es una vida de sufrimiento. La vida es sufrimiento. Y lo vemos claramente en sus tragedias. La historia de Edipo. Edipo no puede vencer al destino. Siempre el mundo mismo está dándole duro, está castigándolo. Edipo no puede escapar a su destino. Lo mismo pasa con Orestes. Los griegos eran clarísimos y tenían clarísimo que la vida, la existencia y la vida están relacionadas con un sufrimiento. En ese sentido, ahora, ¿cómo sobreponerse a ese sufrimiento? Nuevamente lo va a decir, lo va a seguir repitiendo para que quede claro. Es necesario poner a Apolo, es necesario poner al dios del arte. ¿Cómo hacer para que la vida sea, que la vida valga la pena vivirla? Hay que poner a los dioses olímpicos al lado de la vida, cubrir la vida con la aureola de los dioses olímpicos. Es decir, hay que cubrirla con la bella apariencia. Ante este mundo de sufrimiento, este mundo de abajo, hay que crear este mundo de arriba, el mundo de la bella apariencia, un mundo donde tenga sentido seguir viviendo. ¿Sí? En ese sentido, lo apolíneo es lo que nos da, digamos, una razón de la vida. Es por eso que cuando Nietzsche ya dice, es cierto, lo apolíneo nos da razones para vivir, para luchar contra esa existencia terrible. Cuando ponemos a los dioses, cuando ponemos a la vida bajo la aureola de los dioses, cuando ponemos a los dioses para justificar esa vida, cuando ponemos a los dioses mismos a vivir esa vida, es que podemos decir que la vida tiene sentido vivirla, incluso como jornalero. Por eso, en ese momento, se vuelve absolutamente doloroso que Aquiles muera, así sea, para volverse Aquiles. Aquiles muere, y eso es una tragedia terrible, es un dolor terrible. En ese sentido es que lo apolíneo empieza a tener sentido como reivindicación de la vida y como la bella apariencia, ¿sí? Como la bella apariencia de un mundo onírico, de un mundo de sueños, pero que no deja de ser una apariencia, ¿sí? Nosotros sabemos en el mundo de sueños que todo lo que soñamos, que todo lo que vemos, no es más que apariencia. Lo mismo pasa en el mundo de Apolo. Todo lo que creamos, todos los yo, todas las cosas limitadas, no son más que apariencias. Todos esos principios de individuación no son más que apariencias. Y de nuevo, les vuelvo a decir, esos instintos apolíneos y dionisiaco brotan de la naturaleza. Es decir, este es un comportamiento que no es solo un comportamiento del hombre. El hombre no es el único que crea apariencias. La naturaleza misma crea apariencias. Este mundo en el que estamos, entonces, viene a ser no más que un mundo de apariencias. Por eso Nietzsche nos dice la crítica o la revisión que hace a su propio libro, que lo que hay en el fondo del nacimiento de la tragedia es una metafísica de artista. Es decir, el ser mismo creando apariencias, la naturaleza misma creando apariencias, cuando en el fondo lo que rige es un caos tremendo. Ahora bien, hay que aceptar otra cosa sobre el mundo apolíneo, hay que tener claro otra cosa sobre el mundo apolíneo, y es que el mundo apolíneo es la bella apariencia de todo lo que hay en el mundo. Hay una cosa que es bien chévere, y es que no podemos decir que el mundo apolíneo sea moral. En el mundo apolíneo, si bien hay yo, si bien hay verdades, si bien por ser un mundo de apariencias y de limitaciones se presta para el conocimiento y para una verdad superior, que en realidad no es tal, porque no estamos hablando sino de apariencias, ese mundo apolíneo, sin embargo, no se presta para ser moral. Nietzsche nos habla de los templos griegos, y quiero que se fijen, acá estamos viendo unas esculturas dentro de un templo griego. Quiero que se fijen en este nivel, todos los dioses metidos en el mismo nivel, todos los dioses a la misma altura, ¿sí? ¿Qué nos va a decir Nietzsche ahí? Esto es arte propiamente apolíneo. ¿Y qué va a leer Nietzsche ahí?
Él dice, lo que nos demuestra eso, cuando Apolo no se pone en un nivel superior, en un lugar diferente, sino que Apolo está ahí entre ellos, lo que nos está mostrando es que en el fondo todo puede ser representado con una bella apariencia, ¿sí? Todo el mundo de las apariencias está al mismo nivel. Todo, desde la perversión más grande que ustedes se puedan imaginar, hasta la obra más bella que ustedes se puedan imaginar, está en el mismo nivel. Todo el mundo de las apariencias está en el mismo nivel. No hay nada superior ni nada inferior. No hay nada en ese mundo que se pueda considerar malo o bueno, ¿sí? No hay nada a lo que le podemos dar nivel, que es en parte lo que hacemos en la moral. En la moral nosotros tenemos unos valores, ¿sí? Que consideramos buenos y superiores, ¿sí? Con respecto a otras cosas. Es decir, nosotros tendemos a separar, a crear unos niveles superiores y unos niveles inferiores. Eso no pasa en el mundo de Apolo. El mundo de Apolo es absolutamente amoral, ¿sí? Ahora, y el último punto que quería tratar. Les había dicho, había pasado muy rápido, les había dicho que el mundo de Apolo, por ser un mundo de apariencias y de límites, podemos hablar fácilmente de verdades. ¿Qué es lo que pasa con el mundo de Apolo? Que como el mundo de Apolo se identifica con lo onírico, con los sueños, donde se crean apariencias, podemos entender más fácil el mundo de Apolo, el instinto apolíneo, identificándolo con el mundo de los sueños, ¿sí? Un mundo en el que se crean apariencias. Ahora, en ese mundo en que creamos apariencias, como esas apariencias, en ese mundo en que creamos apariencias, la cosa es que esas apariencias las conocemos inmediatamente, ¿sí? Son todas cosas que nosotros hemos visto, todas las apariencias están ahí por algo y todas las apariencias, todas las figuras las comprendemos inmediatamente. Es un mundo de nosotros, de sueños que nosotros mismos hemos creado. Todos los artistas dentro de ese mundo son artistas completos, todos hemos creado ese mundo. En ese mundo todas las imágenes nos dicen algo, podemos decir algo de todas las imágenes, podemos comprenderlas inmediatamente. Hay un conocimiento inmediato de todas las imágenes que están en ese mundo, de todas las relaciones, de todas las figuras, de todos los símbolos, de todo lo que significa, ¿sí? Hay un conocimiento inmediato. En ese mundo es más fácil crear verdades superiores que no son tales, porque son verdades superiores que son de la apariencia. Eso va a ser importante en la filosofía nietzscheana, lo vamos a ir viendo, esta clase no tanto, pero en el fondo lo que nosotros consideramos verdad no son más que apariencias. Recuerden nuevamente, lo apolíneo y lo dionisiaco brotan del mundo, ¿sí? Son impulsos que brotan del mundo con independencia del artista. Es decir, todo lo que les estoy diciendo no se ve simplemente reflejado en el arte, sino que el mundo mismo es de la forma que les estoy diciendo. Es decir, que el mundo mismo está cargado de apariencias, ¿sí? Nosotros no vemos y no podemos decir nada más que apariencias, pero todo lo que consideramos verdad es precisamente apariencia, ¿sí? Ahora yo quería dejarles una pregunta. Dijimos que para poder hacer vivible la vida era necesario que la vida misma estuviera bajo la aureola de los dioses, meter a los dioses, meter a los olímpicos, a los dioses del Olimpo, olímpicos, para justificar la vida, para hacerla vivible, para darle una razón de ser, ¿sí? Había que darle altura a esa vida que era tremendamente dolorosa. Yo les quería preguntar, ¿creen ustedes que lo cristiano puede ser esa forma de salvar la vida? Es decir, ¿creen ustedes que lo cristiano es una forma de salvar la existencia, de hacerla vivible? No espero que me respondan ahorita, puede ser parte de uno de los ensayos. Nietzsche aproxima ya en el nacimiento de la tragedia una respuesta a eso. Lo vamos a ir viendo. Sobre todo es una de las preguntas que me gustaría que discutiéramos en los primeros minutos de la próxima clase. Y pues que me escribieran durante esta semana los comentarios que ustedes tienen sobre esa pregunta. Sobre la pregunta si el cristianismo, la imagen de Jesús, la forma en la que los cristianos ven la vida puede ser una forma de salvarse con respecto a los dolores de la existencia y de salvarlo tal como hace lo apolíneo, de salvar la vida pues tal como hace lo apolíneo, teniendo en cuenta pues lo que ya habíamos dicho. Bueno, he explicado más o menos lo apolíneo,
espero que se hayan entendido. Si no, pues ya saben, espero que me manden todas las preguntas, todos los comentarios durante esta semana, antes de, por lo menos un día antes de la próxima clase, para que yo pueda incluirlo en lo que vamos a ver la próxima clase. Pero bueno, terminado lo apolíneo, vamos a entrar ahora a lo dionisíaco. ¿Y cuál es la cosa con lo dionisíaco? Que es la contradicción total de lo apolíneo. Lo dionisíaco debemos identificarlo con el mundo de la embriaguez. Así como entendimos más fácil lo apolíneo si lo relacionamos con el sueño, es más fácil entender lo dionisíaco si lo relacionamos con la embriaguez. Porque ¿qué es lo que pasa con la embriaguez? Y eso todos debemos saberlo. Se nos olvida completamente quiénes somos, ¿sí? Hay un mareo y hay una pérdida, sí, hay un olvido. En la embriaguez hay un olvido tremendo de sí mismo. En ese sentido es que podemos decir que lo dionisíaco es absolutamente contradictorio a lo apolíneo. El sujeto ha quedado destruido, ha quedado destrozado completamente, ¿sí? En lo dionisíaco nos damos cuenta, el instinto dionisíaco de lo que nos damos cuenta es de una unión con la naturaleza. Ni siquiera se trata de una unión entre el humano, entre lo civil, entre lo social, ¿sí? Sino se trata de una unión con la naturaleza. Y no se trata de una reconciliación, y no se trata ni siquiera de pensar como que estoy fundido con la naturaleza, sino que en sí, o bueno, no metamos en sí, es una palabra muy compleja, sino que todos sentimos con lo dionisíaco que nos hemos vuelto uno con la naturaleza. El sujeto desaparece totalmente, ¿sí? El sujeto se ha perdido totalmente. Todos somos uno, todos somos lo mismo, sea hombre, sea mujer, sea negro, sea lo que sea, todos somos uno con la naturaleza. Ya no hay diferencias, ¿sí? Ya no hay límites. Los límites que habían pertenecen al mundo apolíneo. Cuando yo puedo decir yo soy hombre, yo soy mujer, estoy hablando del mundo apolíneo, del mundo de las apariencias, pero eso no es lo real, son apariencias. Lo que hay en el fondo es el mundo del apolíneo, ¿sí? Ya ahí no hay diferencias, ahí todos somos uno con la naturaleza comportándose como una sola, todo fundido. Y eso es lo propio de lo dionisíaco. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con la música y por qué les estaba poniendo Beethoven? Y sobre todo, yo quería ponerles una canción, pues, el himno de la alegría, porque en el himno de la alegría hay precisamente esa reconciliación, esa vuelta, ese amor que empieza a haber entre todo, esa unión, ese volverse uno. Pero ¿qué tiene que ver esto con la música? Yo creo sobre todo que tiene que ver con la danza. Cuando ustedes ven una obra de ballet o una danza clásica, lo que ustedes ven es un movimiento armónico de todas las partes del cuerpo, los brazos, las piernas, todo va junto, todo es armónico, ¿sí? Todo como en ese uno de la naturaleza que se mueve todo en conjunto, todo va armónicamente orquestado. Lo mismo pasa en la música. En la música hay un fondo, ¿sí? Una unión con el mundo, ¿sí? Todo orquestado, la melodía, todas las partes reuniéndose y juntándose, creando algo diferente, ¿sí? Uniéndose, volviendo uno todo el mundo. Y eso yo creo es lo que está en el fondo de la música, y por eso podemos decir la música es esencialmente dionisíaco. Por eso podemos decir la música está relacionada con lo dionisíaco. La música y la danza son esencialmente artes que pertenecen a lo dionisíaco, ¿sí? Entonces ya tenemos, y creo que ha quedado claro, que por un lado tenemos las artes pictóricas y por otro lado tenemos la música y la danza. Ahora bien, vamos a pasar al tercer punto. Y el tercer punto, o la tercera forma de arte, es de la que va a surgir la tragedia, ¿sí? La grandeza de los griegos, el momento más grande del pensamiento griego, que es ese surgimiento de la tragedia. ¿Y qué es lo que va a pasar en la tragedia? Que en la tragedia Nietzsche va a partir de una afirmación de Schiller, que es, en el fondo, yo no creo mi arte de imágenes, yo no parto de imágenes, yo parto de un estado de ánimo musical, ¿sí? La tragedia parte de la música, pero la tragedia empieza a crear imágenes, ¿sí?
a través de conceptos, empieza a crear imágenes, pero lo que hay en el fondo es un estado de ánimo profundamente musical. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la tragedia y casi que la poesía? Porque la poesía, había olvidado decirlo, también pertenece a ese mundo pictórico, ¿sí? Porque con la poesía nosotros creamos imágenes, hay un orden, ¿sí? Pertenece al mundo apolíneo, ¿sí? Imágenes siguiéndose las unas de las otras, con conceptos. ¿Qué va a pasar en la tragedia? Que como lo que hay en el fondo es música, esas imágenes que se van a empezar a crear, esos conceptos van a empezar a tomar un orden totalmente diferente, va a ser más atropellado, va a ir a otra velocidad, ¿sí? Las relaciones internas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hay es un estado de ánimo musical, ¿sí? El estado de ánimo musical es el que da pie a la tragedia, ¿sí? La tragedia, dice Deleuze, voy a hablarles ya para hablar de otros filósofos, dice Deleuze, en la tragedia vemos a Apolo, pero en el fondo es Dionisio quien ruge, porque en el fondo, como nosotros partimos de un estado de ánimo musical, en el fondo el yo se está perdiendo, se pierde de entrada, ¿sí? Hay un montón de estados de ánimo pero que ya no pertenecen a un solo sujeto, hay un montón de movimientos en donde el sujeto se pierde, como se pierde en lo dionisíaco, ya no hay un yo, en el fondo de la tragedia ese yo se está perdiendo también, todo el movimiento, empieza a haber una serie de movimientos que ya no pertenecen a un único yo, sino a una ¿cómo decirlo? A un mundo unificado, ¿sí? Un mundo uno, ¿sí? Que está aceptando el dolor y el sufrimiento propio de estados dionisíacos, ¿sí? No es ese mundo de apariencia y de belleza de lo apolíneo, sino que es un mundo que en el fondo está cargado de dolor, ¿sí? Imagínense lo apolíneo, la poesía apolínea, como un movimiento supremamente ordenado, supremamente siguiéndose de las causas, de las proporciones, todo es adecuado. En el mundo dionisíaco, en ese mundo de la tragedia, vamos a unas velocidades diferentes, hay un atropellamiento diferente, las relaciones entre imágenes son totalmente diferentes, ya no son las mismas causas, ¿sí? Hay un estado de ánimo musical de fondo en la tragedia. Por eso es que podemos decir, la tragedia es esa forma de hacer arte en donde se tiende un puente entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Ya se nos va a acabar la clase, entonces voy a parar ahí, vamos a seguir viendo, yo sé que esto de la tragedia es supremamente complejo, vamos a ir viendo la próxima clase, vamos a verlo con mucha más profundidad, cómo funciona eso de la tragedia, sobre todo vamos a tener en cuenta cómo es el origen de la tragedia, cómo empezó a surgir la tragedia, para poder hacer esto más claro, porque así en simples conceptos es un poco difícil. Lo que yo por ahora quiero que entiendan es que en el fondo de la tragedia lo que hay es un estado de ánimo profundamente musical que sobre el que ponemos imágenes apolíneas, ¿sí? Dionisio en el fondo y Apolo en la parte de arriba. Todavía no vamos a tener claro pues algunas cosas de eso, lo vamos a ir desarrollando la próxima clase, pero yo quería antes hacerles unas preguntas. Estas que están viendo acá son obras de Francis Bacon. Francis Bacon, el pintor. Y yo lo que quiero preguntarles y la duda que quiero dejarles es si todo lo pictórico debemos relacionarlo con lo apolíneo. Quiero que pues vean estas pinturas. A mí me parece que acá hay algo muy chévere y que podría, antes de la explicación, quiero que me pongan atención porque la próxima clase, en los próximos 10 minutos, la idea es entrar a discutir estas preguntas que voy a hacer basados en la obra de Francis Bacon. Y lo que yo quiero que ustedes vean acá es cómo ese orden de lo apolíneo parece que se está perdiendo. Yo les hablaba de un orden de lo apolíneo, unas proporciones, unas causas,
un seguimiento que se daba en ese bello mundo de lo apolíneo, ese mundo de las apolinias apolíneas, que acá parece que se distorsiona un poco. Si ustedes ven acá las imágenes, estas son imágenes en las que hay un fondo que parece que, aunque es un fondo que es de un solo color, no nos está diciendo nada, no significa nada, es asignificante. Es un fondo que se empieza a relacionar con la figura que hay, distorsionándola, moviéndola, ¿sí? Imprimiéndole un movimiento, ¿sí? Que es un movimiento o una relación que no sé si nosotros podemos llamar que es propiamente apolínea. Yo quiero que ustedes piensen qué hay de Dionisia con esta imagen. Si podemos decir que es el arte misma la que se empieza a volver esa relación entre Dionisio y Apolo, y en qué momento, y si hay momentos en donde en las deformaciones de las figuras, en las nuevas relaciones que se establecen en las figuras, en esas formas en que se ataca la figura, hay momentos en que podemos decir que hay una relación entre lo dionisiaco y lo apolíneo. Entonces, pues en la clase de hoy les he dejado principalmente dos preguntas que son las que espero que tratemos la próxima clase. Ah, bueno, y hay otra que no desarrollé mucho, pero también tiene que ver con esto, y lo que yo quiero, les voy a mostrar otra. Lo que también quiero que ustedes empiecen a pensar es, dijimos que en gran parte el fundamento dionisíaco de la tragedia estaba relacionado con un estado de ánimo musical. Y la última pregunta que les voy a dejar es, y sobre todo también quiero que lo empiecen a pensar con Francis Bacon, ¿es necesario conocer cuál era la intención del artista para poder hablar de que hay algo dionisíaco de fondo? ¿Es necesario que nosotros podamos conocer cuál fue el estado de ánimo, o que hubo un estado de ánimo en el fondo que fue lo que le dio pie a la creación de la obra de arte? ¿Es necesario que nosotros conozcamos todas las intenciones del artista, todo lo que pasaba con el artista? ¿No podemos simplemente deducir eso de la obra de arte? Esa es la última pregunta que yo les voy a dejar. No está más decir pues que cualquiera de las preguntas bien desarrolladas, acá simplemente las planteé, tienen que plantearlas bien, tienen que plantearlas pues para un trabajo, pero mi punto es, no está más decir que todas estas preguntas que hemos tratado acá pueden usarlas para el ensayo final, pero mi idea es que al menos una o dos de estas preguntas, los próximos 10 minutos de clase, empecemos discutiéndolas, empecemos hablando de estas. Mi idea no es que hablemos ya en este momento porque tengo la idea de que pues, ustedes tienen muy fresco todavía lo que acaba de pasar. Entonces mi idea es que reflexionen un poco, que lo piensen, que lean los siguientes capítulos que tienen que leer, lean y repasen lo que leyeron para hoy, para poder pues establecer una discusión que yo creo que va a ser un poco más interesante. No siendo más, les dejo todo. Les seguiré mostrando pues acá. Y listo. Gracias.